Pues seguimos con esta segunda sesión. Insistí en la acción de gracias por el don de la vida, pero en mi caso, repito lo de que no caben abstracciones, en mi caso nací en un contexto en que muy prontito me ambientaron, en el sentido hondo del término, me incorporaron en el ámbito del Evangelio. Y San Ignacio nos dice dar gracias por estar en el ámbito del Señor Jesús. La fe cristiana, nuestra vida cristiana, no es una vida añadida a la vida. Este punto me parece también clave. En la sesión anterior dábamos gracias por la vida. Si ahora damos gracias por estar en el ámbito del Señor, no es porque tengamos una vida cristiana añadida a la vida natural. Yo suelo decir, igual que por aquí, no solo por aquí, decimos que los gatos tienen 7 vidas. Conozco cristianos y cristianas que creen que tenemos 2 vidas, la vida natural y la vida sobrenatural. Perdón, los gatos 7, nosotros 2. Y yo tengo una vida, solo una, esta, la que parió mi madre, la que dio a luz mi madre. Y lo que llamamos vida espiritual o vida sobrenatural, no me gustaría ahora perdernos en las palabras, o la vida cristiana, es esta vida que tengo, deseándola vivir con los sentimientos de Cristo Jesús. Y yo deseo que el Señor Jesús me contagie de sus entrañas compasivas. Yo deseo que el Señor Jesús me contagie su hambre y sed de justicia. Yo deseo que el Señor Jesús me pacifique el corazón. Yo deseo que el Señor Jesús me limpie la mirada. Yo deseo que el Señor Jesús me mantenga en el ámbito de la acción de gracias. Y por eso damos gracias por haber conocido al Señor Jesús y su buena noticia. Y en mi caso yo no puedo dejar de agradecer a quienes me llevaron al bautismo, a los que me hablaron del Señor, a los que me llevaron y me incorporaron a la comunidad cristiana y me recibieron en ella. Porque esto para mí ha sido realmente no solo conmovedor, sino la raíz de mi vida, de sentido de mi vida. Y agradecer el don de la fe supone, como yo suelo también explicar por aquí y toda la gente me entiende, que es caer en la cuenta, y yo en mi caso después de tantas teologías y tantas historias que todo has vivido me va sirviendo para entender la primera pregunta del catecismo de cuando yo era pequeño, que en el catecismo nos preguntaban, ¿eres cristiano? Y contestábamos, sí, soy cristiano por la gracia de Dios. Luego quiere decir que yo no soy cristiano por mis méritos, sino por la gracia de Dios. Y por eso San Ignacio captó perfectamente que junto a agradecer la creación, la vida, hay que agradecer el don de la fe. Porque si no agradezco el don, convierto la fe, y esto es tremendo hoy, en un arma ideológica para destruir a otro. Qué pena que en las tradiciones religiosas y también la nuestra, la fe se convierta en aparato ideológico
en estructuras de dominio, de desautorización, de juicios. Y la fe es un regalo. Y yo no puedo dejar de agradecerlo. Y esto, en nuestras propias biografías, pasa por personas, pasa por situaciones vividas. Apelo a lo de la sesión anterior. Esto es estrictamente personal y por lo tanto ni mejor ni peor. Cada uno de nosotros, de nosotras, tenemos nuestra propia biografía. Y en ese sentido cada uno sabe qué personas, qué situaciones en la propia biografía han sido causa de fortaleza, de aliento y de sentido. No solo ya de vida acogida, como les decía, de pan compartido, techo compartido, palabra compartida, sino que en ese techo, en esa palabra compartida, yo he ido, ustedes han ido experimentando el sentido, experimentando el deseo de construir un mundo un poquito más, un poquito, aunque sea un poco, santo Dios, más habitable. Hemos podido conocer la compasión del Señor, pues esto hay que agradecerlo. Por lo tanto, también trae incidencias. Porque, como les digo, si yo quiero entrar en el ámbito del discernimiento, yo no puedo entrar desde la prepotencia, desde el fariseísmo como orgullo propio del hombre religioso, del yo no soy como los demás, ¿recuerdan? En aquel pasaje tan impresionante del Evangelio de Lucas, como el fariseo empieza diciendo yo no soy como los demás. Si la fe es un regalo, yo no puedo utilizarla, como les he dicho, como arma arrojadiza sobre nadie. Y esto no lo digo yo, esto lo celebramos también en la liturgia. A veces en la Eucaristía, no olviden que cuando recordamos a los difuntos, decimos, te pedimos, Padre, por aquellos cuya fe solo tú conociste. Solo tú conociste. Venid benditos de mi Padre, Mateo 25, porque tuve hambre y me disteis de comer. Y los justos dirán, Señor, ¿cuándo te vimos? No tienen ni idea de que lo que han hecho es un acto de justicia y de compasión para con el pobre, para con el hambriento, con el huérfano, con el forastero, y se lo han hecho al mismo Señor. Por lo tanto, la acción de gracias nos reubica, nos recoloca. Y San Ignacio nos dice, y fíjense, abro un pequeño paréntesis, que estoy hablando del examen, no pierdo el inicio, pero es que si no cuidamos estas dimensiones, todo lo que venga después sobre el discernimiento es un alambicado que no tiene sentido. Y por eso San Ignacio el examen empezaba diciendo, dar gracias, dar gracias. Esto posiblemente no será para hacerlo todos los días, y hablaré yo de un poquito de la metodología o cómo hacerlo, ¿no? Que por otra parte es muy sencillo, sino que se trata de esa disposición de corazón. Y ahora San Ignacio dice algo que también muchas veces se ha olvidado, dar gracias por los dones particulares. Y este tema hoy también es de calado. Y es que el Creador, ese Dios fuente de todo bien, al que Jesús invoca y desde el que se vive, yo te bendigo, Padre, Señor de cielo y tierra, Jesús vive arraigado en la fe de Israel y Jesús tiene una relación de ternura, de filiación con ese Dios que percibe no como una amenaza, que lo percibe como el Padre que siente ternura por sus criaturas, que es el Señor de cielo y tierra, el Creador. Es lo que decimos en el Padre nuestro del cielo, es el Señor de cielo y tierra. Pues este Dios creador, al crearnos, a cada uno y a cada una,
nos dejó su chispa de gracia. Y este tema antropológicamente y espiritualmente, en ese sentido de arraigo en nuestra condición humana de la buena noticia, es fundamental. ¿Por qué? Porque si no también podemos caer en muchas confusiones. A mí me hace gracia cuando en el lenguaje cotidiano pues utilizamos expresiones como: Tony, me dice a veces alguien, es que tengo una pena, es que en mi comunidad no somos todos iguales. Digo, pues menos mal, porque si en la mía todos fueran como Tony Catalá, aquello sería insoportable, claro. A veces decimos cosas muy curiosas, ¿eh? Mirar, donde sí que somos todos iguales es en la vulnerabilidad humana, en nuestra vulnerabilidad como criaturas. Dice el Salmo 103, que es impresionante: tú conoces nuestra masa y te acuerdas de que somos de barro. Tú conoces nuestra masa y te acuerdas de que somos de barro. Y es verdad. La pasta humana es la misma, en ustedes y en mí, la misma. Somos muy vulnerables. Y a mí me fascina, por razones biográficas también, yo nací en un pueblo aquí en España, en Valencia, pues que todo mi pueblo se dedicaba a la alfarería. Y mi abuelo, pues mis abuelos también. Y yo recuerdo con una ternura impresionante, porque me fascinaba ver a mis abuelos haciendo cerámica en el torno. Y a mí me fascina, por lo tanto, la imagen bíblica de Isaías del Dios alfarero. Nuestro Dios es un Dios alfarero, no es escultor. No es escultor. Y el barro es muy vulnerable, muy frágil, hay que mimarlo, hay que tratarlo con mimo. Ustedes ya han visto también de sobra cuando el alfarero va. Lo fascinante también es que cuando se hace la cerámica a mano, nunca salen dos piezas iguales, nunca. Cada una tiene su chispa de gracia. Y recuerdo, de pequeño, de jovencito, ayudar a mi otro abuelo, que hacían cerámica con moldes de yeso. Moldes, los rellenabas con barro líquido, después los abrías y todas las piezas te salían igual, clónicas. Pero ahí no había ninguna creatividad. Ahí no había ninguna creatividad. Era aburrido, tedioso. Tú abrías los moldes y todas las piezas te salían iguales. Y en cambio el alfarero, como nuestro Dios es alfarero, al modelarnos, a cada uno nos dejó su chispa de gracia. Esto me parece fundamental. Me parece fundamental. No hay que perder la espontaneidad, como les decía, pero cuidado, que nuestra tendencia es el clonaje. Y el clonaje es totalitario. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy hablando de discernimiento. ¿Qué quiere decir esto? Yo estaba en Brasil, recuerdo, dando clase en la Facultad de los Jesuitas de Belo Horizonte, un curso, me invitaron, y fue el año que clonaron las ovejas Dolly. Y un compañero, profesor de bioética, claro, me vino todo emocionado y dice: mira, Tony, han clonado ovejas, esto realmente es un... Y yo recuerdo en el periódico las dos ovejitas mirando, igualitas, y yo me eché a reír. Digo, esto es un invento de siempre. Y yo digo, cuando yo entré, como era jesuita, me entendió. Cuando yo entré jesuita, digo, si me descuido, a mí me clonan. Claro, porque el ideal era todos igual, vestiditos igual, con el mismo horario, no destaques.
en comunidad no muestres tu habilidad, todos esos dichos. Y esto es dramático. Y ahora lo digo sin ningún tipo de broma ni humor. En Europa inventamos los campos de concentración en el siglo XX, el siglo de los horrores. En el corazón de la Europa cristiana fueron eliminados 6 millones de criaturas de Dios, de las cuales en hornos crematorios 1 millón eran bebés que fueron asesinados por la fe de sus abuelos. Inventamos lo concentracionario. Y lo primero que se hace en un campo de concentración es robarte la identidad personal, despojarte de toda particularidad. Todo lo que llevas fuera, recuerdos familiares fuera, maletas fuera, todo fuera. Te arrancan tu biografía, te quitan tus raíces, te desnudan, te marcan con un número, como al ganado. Te visten igual y lo único que consiguen hacer ahí es pura masa biológica. Y de ahí a los hornos crematorios un paso. La particularidad y la diversidad es riqueza. La diversidad es riqueza. Y todo totalitarismo del tipo que sea, en lo pequeño y en lo grande, tiende a anularla. Y por eso es genial que en Discernimiento San Ignacio nos diga: da gracias por el don que el Señor te ha regalado. Y aquí hay una dificultad también, que les invito a que la trabajen. ¿Cuánta gente me he encontrado, por lo que les decía al inicio del examen, que saben muy bien expresar sus defectos y sus carencias? Pero cuando les digo, dime lo bueno que el Señor te ha regalado, dime cuáles son tus dones, ahí la gente se bloquea. Y hay gente que no los ve. Y en muchos casos por una formación que confunde reconocer el don con falta de humildad. No. ¿El Señor te ha dado el don de la inteligencia? Agradécelo. Que es la única manera de no despreciar al ignorante. Agradécelo. El Señor te ha regalado la capacidad de liderazgo. Agradécelo. Que entonces vas a liderar generando vida, no sometiendo a la gente. El Señor te ha regalado la perspicacia para percibir las situaciones que se... Agradécelo, que eso va a repercutir en bien de la comunidad. El Señor te ha regalado el don del servicio, agradécelo. Y esto me parece fundamental. A mí me quisieron formar para tener todos los dones sin imperfección ninguna, eso no existe. Y como sabemos, nadie es perfecto. La perfección no existe. A mí me gusta decir que al Creador, al modelarnos, se le fue el dedo y a todos nos dejó un puntito. Y el hombre y la mujer de discernimiento saben reconocer el don y pedir lucidez, como veremos, para reconocer la propia debilidad. Y solo ahora, cuando yo me voy adiestrando en la acción de gracias, insisto en que no partimos de cero, es cuando caigo en la cuenta y pido gracia, dice San Ignacio, para percibir el reverso, claro, para conocer los pecados, el lenguaje de Ignacio, pero ahora se entiende desde la acción de gracias, claro. Cuando yo reconozco el don, me hago sensible para decir, cuidado, Tony, que esta temporada estás duro de corazón. Cuidado, que esta temporada estás cayendo en dinámicas de engreimiento. Y a mí esto me parece fascinante, porque empezar por la acción de gracias nos llena el corazón de alivio.
Y desde ahí, es verdad, reconocemos que nuestra tendencia, pues es así, es apropiarnos del don. Nuestra tendencia es apropiarnos del don. Y eso desquicia todo. Y por eso dar gracias y reconocer el reverso nos ayuda a la conversión del corazón. Nos ayuda a entrar en dinámicas no asfixiantes ni agobiantes, pero nos pone en camino de mayor fidelidad evangélica. Y ahora, pues esto de la acción de gracias lo termino, porque ya en la tercera sesión entraré ya en criterios de discernimiento. Lo que voy a decir no es un refrán, no es un acertijo teológico. Y por eso también les invito a que esto lo cuiden, lo trabajen, lo reflexionen. Y es que la acción de gracias cristiana de la que estoy hablando, como camino de entrada en el ámbito del discernimiento, no es agradecer posesiones, sino reconocer dones, que no es lo mismo. No es un juego de palabras. No es lo mismo decir, gracias Señor porque tengo 2 títulos universitarios, que decir gracias Señor porque tuve unos papás o unos amigos o unos vecinos o una abuelita que me llevó a la escuela. No es lo mismo, ¿no? Son 2 modos de ubicarte. Porque no es agradecer posesiones, sino reconocer dones. Hay un relato que les invito a cuando tengan ocasión también que le echen un vistazo, personal o en grupo, que es en el libro del Deuteronomio, miren si me voy atrás, en el capítulo 8, verso 7, hasta el capítulo 9, verso 6, Deuteronomio 8, 7 al 9, 6, es un texto que siempre que doy ejercicios espirituales lo cito, en que me parece que ayuda muy bien a ahondar en esto que les estoy proponiendo. Es la mayor expresión de lo que es vivir con un corazón agradecido. Que nosotros los católicos en las témporas, en el Día de Acción de Gracias, lo retomamos en la liturgia. Es cuando Israel ha salido de la tierra de esclavitud, atención a esto, al contexto, porque nuestro Dios nos quiere pueblos libres, les va a llevar a la tierra de la promesa, pero ahí les dice algo me parece fascinante también. Mira, vais a entrar en una tierra que emana leche y miel. Y ahora viene toda la simbólica de la abundancia. En mi lenguaje más modesto te echo pan y palabra. Vas a entrar en una tierra que emana leche y miel. No comerás el pan tasado, no te faltará agua en los veneros. Sacarás cobre y hierro de los montes. Voy a apartar delante de ti pueblos más fuertes que tú. Cuando entres en la tierra, que no se engría tu corazón y digas, por mis méritos me ha traído el Señor aquí. Es que es eso. Que no se engría. Y es que cuando perdemos la dimensión de gratuidad, viene el engreimiento y ya no podemos hablar de discernimiento. Hablaremos de gente prepotente, pero ya no de discernimiento. Y sigue el relato. Te vas a construir casas hermosas. Cuando te las construyas, no digas por la fuerza y el poder de mi brazo me las he construido, porque yo te doy la fuerza para que te las construyas. Por lo tanto, lo que he pretendido en estas 2 sesiones, que me parecen de verdad claves, porque la experiencia a todos nos da que cuando vamos cuidando la acción de gracias, y es una acción de gracias que no ignora la realidad, ni mucho menos. Vivimos en un mundo muy desquiciado. Pero es que el discernir nos lleva a esas dimensiones estrictamente biográficas.
Y yo en ningún momento me puedo descuidar de estar alerta a lo que el Dios de la vida me va invitando y diciendo. Porque yo no sigo a un Jesús que pasó, sino que sigue presente y que me sigue alentando. Y por lo tanto, para entrar en ese ámbito, demos gracias. Y solo desde la acción de gracias no perdemos, insisto, lucidez sobre qué mundo vivimos. Pero nuestro corazón se pacifica y se va a hacer más compasivo. Por lo tanto, repito, la acción de gracias no es agradecer posesiones, sino reconocer dones. Y cuando reconozco el don, realmente mi vida crece en libertad y en compasión. Y ese es el camino del discernimiento. Crecer en libertad evangélica. Ignacio dirá en la indiferencia, que a veces se ha entendido muy mal. San Pablo lo dirá genialmente en Filipenses 4:12, sé tener y no tener, vivir en la abundancia y en la escasez, y en todo salgo confortado en virtud de aquel que me conforta. Es esa disposición interior de libertad evangélica y de compasión, porque cuando vivo en acción de gracias, todo lo que soy y tengo, de maneras directas o indirectas, cuidado, inmediatas o mediadas, siempre repercutirán en bien de las criaturas y de los pobres del Señor.